Es interesante porque este joven que creó esta librería que está revolucionando el mundo del desarrollo, específicamente en React, este joven no terminó la universidad. Se ha vuelto famoso porque durante mucho tiempo nosotros que trabajamos con React, por ejemplo, o con Angular, hacemos consultas a una API. Pero ¿qué pasa? Que esta nueva tecnología, esta nueva librería, te permite simplificar todo eso que nosotros hacemos para hacer una consulta a una API, nos permite simplificarlo en solamente una línea de código. La hora tecnológica. Y estamos de regreso en este su programa La Hora Tecnológica. Como habíamos anunciado, hoy estaremos hablando de React Query o Time Stack Query. Bueno, ¿qué es esto? Ustedes saben que cuando nosotros construimos un sitio web, por ejemplo con React, es muy común que nosotros necesitemos hacer consultas a una API. Y regularmente nosotros hacemos eso de varias maneras. Una de esas maneras de nosotros poder consultar una API desde React es con Fetch o también con Axios. Entonces nosotros creamos un proyecto para poder mostrar esto de React Query o Time Stack Query, así que se llama esta librería. Dicho sea de paso, primero ellos comenzaron llamándose React Query, pero luego ellos se cambiaron el nombre a Time Stack Query para no solamente limitarse al tema de React. Entonces, nosotros para poder demostrar, para que tú puedas ver cómo funciona esto, vamos a ver esto en un proyecto de React, pero específicamente con BigTeX. Entonces, nosotros creamos un proyecto primero, creamos un proyecto con Big.js y este proyecto nosotros le colocamos por nombre React Query. Entonces, cuando nosotros ejecutamos este comando, que es el comando que nos permite crear un proyecto con Big.js, nos dice que seleccionemos una tecnología. Podemos seleccionar varias, podemos seleccionar entre varias tecnologías que nos da y nosotros seleccionamos React. Cuando nosotros seleccionamos React, luego podemos seleccionar tanto JavaScript o TypeScript, pero nosotros vamos a seleccionar por más fácil, por mucho más rápido, vamos a seleccionar JavaScript. Cuando tú creas un proyecto, entonces tú tienes que acceder porque te crea un directorio. Dentro de ese directorio están los archivos de ese framework del proyecto que hemos creado. Entonces tú accedes con cd React Query. Entonces ahí entramos a ese proyecto. Y después que nosotros accedemos a un proyecto que hemos creado, debemos de instalar las dependencias necesarias para nuestro proyecto. Entonces, eso lo hacemos con npm install. Entonces, ¿pero qué pasa? Para nosotros poder hacer una consulta en React, para nosotros poder hacer una consulta a una API, podemos buscar una API de esa de ejemplo que existen por ahí, pero por más rapidez o por mejor manejo de lo que estamos haciendo, nosotros podemos crear nosotros mismos un servidor al que nosotros podemos consultar desde nuestro proyecto de React. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros podemos instalar un servidor llamado JSON Server y ese servidor lo que nos permite es hacer una consulta básica y simple. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos eso? Eso también lo podemos hacer con un comando de npm, que es el comando npm y JSON Server. Entonces, luego que nosotros instalemos ese servidor, nosotros en el package.json, ahí nosotros podemos hacer la configuración de nuestro servidor. Entonces nosotros debemos de en el script colocar un comando, ¿cierto? Que nos va a permitir habilitar o levantar nuestro servidor. Y ahí colocamos ese comando que es JSON Server, y colocamos el nombre, cómo se va a llamar nuestro fichero, el fichero donde va a estar, por ejemplo, nuestra base de datos a la que nosotros vamos a consultar, una base de datos virtual. Y también le configuramos el puerto. Regularmente lo que se hace es configurar lo que se llama el puerto 3005. Entonces luego nosotros creamos un archivo JSON, un fichero de alumnos, por ejemplo. Y ahí tú colocas, por ejemplo, ahí el ID del alumno, el nombre y la nota. Bueno, entonces luego para tú levantar ese servidor virtual, lo que hacemos es, podemos correr un comando que se llama npm run server y ese comando nos levanta ese servidor. Entonces para nosotros acceder a ese servidor, accedemos por el localhost y colocamos 3005 porque eso fue lo que colocamos en el package.json y de esa manera nosotros accedemos a ese servidor. Entonces como nuestra base de datos en el JSON que nosotros creamos se llama alumno, entonces nosotros podemos colocar asimismo en el localhost, colocamos localhost 3005/alumno. Entonces ahí ya accedemos a nuestro servidor virtual. ¿Qué hacemos nosotros ahora después que ya hemos colocado nuestro servidor virtual, ya que lo hemos configurado? Nosotros entonces instalamos Axios. Nosotros podemos hacerlo con Fetch, pero vamos a instalar Axios en React y para eso hay un comando muy conocido que está ahí en la documentación que colocamos en nuestro canal, que es npm y
React Axios, que ese comando nos instala esa librería llamada Axios, que es una librería que nos permite hacer consultas a una API. Entonces, luego que nosotros hacemos, creamos dentro de nuestro proyecto de React que nosotros hemos ya creado, nosotros creamos un directorio nuevo llamado API. Dentro de ese directorio llamado API, creamos un fichero llamado alumno.jsx. Entonces, dentro de ese directorio llamado alumno.jsx, nosotros podemos colocar una constante, que es la constante que va a tener la ruta de nuestro servidor, del servidor que nosotros hemos ya creado. Si nosotros dijimos que configuramos un servidor virtual con JSON Server y ese servidor le colocamos el puerto 3005, nosotros colocamos que nuestra API se va a llamar http:/localhost 3005. Bien, entonces, dentro de ese fichero llamado alumnos JSX, porque recordemos que si nosotros trabajamos con Vite.js, los ficheros deben de llamarse JSX. A diferencia de cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con React y JavaScript, los ficheros regularmente se llaman JS. Sin embargo, si nosotros trabajamos con esa tecnología, con ese framework que se llama Vite.js, los ficheros deben de llamarse .jsx. Entonces, dentro de ese fichero que nosotros hemos creado, nosotros creamos una función para nosotros poder hacer la consulta a nuestra API. Entonces, ¿qué nosotros hacemos luego? Crear un componente nuevo. Hay una manera de hacer eso sumamente rápido y sumamente fácil, y es usando un plugin de Visual Studio Code que se llama ES7. Ese plugin lo que te hace es que te permite, a través de una abreviatura, te crea un componente, o te crea el esqueleto, diríamos, de un componente. Entonces, nosotros tenemos también un video en nuestro canal de YouTube donde explicamos cómo tú puedes instalar este plugin de Visual Studio Code, que es un plugin que te ayuda muchísimo. ¿Cuál es ese comando que nosotros podemos utilizar para crear un componente nuevo? Es el comando rfce. Con ese comando tú lo colocas y luego les das a Tab y te crea el esqueleto de tu componente. Entonces, ¿qué nosotros hacemos luego? Nosotros debemos de crear 3 hooks, y el primer hook que nosotros creamos es un hook para el loading. Entonces, luego nosotros creamos un segundo hook, que ese es el hook para validar los errores. Eso es muy importante en una página web o en un proyecto. En cualquier proyecto que sea, tú tienes que manejar los errores. Entonces, el tercer hook que nosotros creamos es un hook para guardar los datos que nosotros vamos a llamar. ¿Y qué nosotros vamos a llamar? Nosotros creamos un documento, nosotros estamos creando un proyecto que es de alumno, como dijimos anteriormente. Entonces nosotros creamos otro hub, que ese hub va a guardar los datos de la llamada que nosotros vamos a hacer a la API. Entonces, cuando ya hemos hecho eso, ya tenemos esos 3 hubs creados. Entonces, luego nosotros ¿qué usamos? Usamos un use effect. ¿Qué es esto de use effect? Esto nos permite que cuando el componente se monte, el componente hace algo. Y en este caso, ¿qué va a hacer? Hace una llamada a la otra función que ya nosotros hemos creado, que es la función que consulta a nuestra API. Dentro del use effect nosotros colocamos un try catch. Un try catch te permite manejar los errores. Tú haces una llamada a una API, en el try tú haces la llamada a la API y en el catch tú capturas el error. Si eso te da un error, ahí tú lo tienes. Si tú lo imprimes o lo guardas o lo que sea. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Luego ya tenemos que en ese componente que nosotros creamos debemos de importar el fichero getAlumnos, que fue el fichero que nosotros creamos. Bueno, la función que nosotros creamos, que es la función que se encarga de hacer la llamada a nuestra API. Entonces luego nosotros la importamos en ese nuevo componente que nosotros hemos creado y luego nosotros procedemos a hacer lo siguiente. Colocamos la lógica de ese use effect que está ahí, la documentación que colocamos, y ahí dentro de esa lógica nosotros colocamos, por ejemplo, llamar, la data, y si hay un error, nos guarda el error en secerror, etc. Toda la lógica que está ahí. Entonces, luego que nosotros hacemos, importamos ese componente en el app.jsx, que es la entrada a nuestro componente, el componente principal de nuestra aplicación, el app.jsx. Ahí entonces nosotros importamos nuestro componente que ya creamos. ¿Qué pasa? Fíjate cuántas cosas nosotros hemos hecho. Hemos hecho varias cosas, ¿cierto? Para simplemente hacer una llamada a una API. Entonces, ¿qué sucede? Que por eso ha surgido esta nueva tecnología llamada React Query, que te permite simplificar todo eso que tú tienes que hacer para hacerle llamada a una API usando Fez o usando Axios. Tú lo puedes hacer con esta nueva tecnología llamada React Query. Esta librería fue creada por un desarrollador bastante joven llamado Tainer Lisling.
Este joven, que es de la ciudad de Utah, Estados Unidos, con más de 12 años en el mundo de la tecnología, más de 12 años programando. Es interesante porque este joven que creó esta librería, que está revolucionando el mundo del desarrollo, específicamente en React, este joven no terminó la universidad. Esta nueva tecnología, esta nueva librería, te permite simplificar todo eso que nosotros hacemos para hacer una consulta, una API, nos permite simplificarlo en solamente una línea de código. Entonces este creador de esta librería no terminó la universidad, aprendió por su propia cuenta esto de la tecnología, y él dice en una entrevista que le hicieron hace poco que él aprendió haciendo prueba y error y muchas búsquedas en Google. Así que se aprende. En el mundo de la tecnología regularmente así que se aprende mucho más fácil. No es simplemente siguiendo un tutorial y ya, y viste el tutorial. No, prueba error. Entonces, cuando nosotros usamos esa librería que fue creada por este joven, que dicho sea de paso también es creyente. Entonces, para nosotros poder usar esta librería, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que instalar la librería, dicho sea de paso. Y si instalamos la librería, hay un comando que es npm y React Query. De esta manera nosotros instalamos esa librería en nuestro proyecto y hacemos las importaciones necesarias que necesita React Query. Ahí en la descripción del video te voy a dejar todas las importaciones que tú necesitas. Pues entonces, cuando nosotros hacemos las importaciones necesarias, lo tenemos que hacer en el archivo principal de nuestra aplicación, que en este caso, si es con Vue.js, el archivo principal es el main.jsx. Entonces ahí nosotros creamos primero un query client, esta constante que nosotros vamos a utilizar para luego utilizar un provider. Colocamos ese provider y ese provider envuelve toda nuestra aplicación. Entonces, luego que nosotros envolvemos toda nuestra aplicación en este provider, pasamos a usarlo. Entonces, para usarlo es mucho más fácil todavía, para usar React Query. Entonces, lo que nosotros hacemos es que borramos todo lo que hicimos anteriormente y hacemos lo siguiente. Colocamos, importamos useQuery desde React Query en el fichero que nosotros creamos, en el componente que nosotros creamos al inicio, alumno.jsx. Entonces, nosotros debemos de hacer un destructuring de data, error y isLoading desde useQuery. Entonces, a esta función debemos de pasarle los siguientes parámetros. Le pasamos primero la clave que identifica nuestra consulta, luego el segundo parámetro, una promesa que es la que nos va a dar el resultado que nosotros necesitamos, que en este caso es la función que nosotros creamos, que es la función que se encarga de hacer la consulta. En este caso es con Axios, pero esta consulta puede ser con cualquier otra librería, puede ser incluso hasta con Fez. Entonces ya para finalizar, le pasamos estos dos parámetros y vemos lo siguiente. Al momento del componente cargarse sucede lo siguiente: data y error llegan nulo y isLoading llega a true. Entonces cuando se hace la consulta, isLoading pasa a false. Data tiene los datos de los alumnos que nosotros estamos consultando, que nosotros estamos solicitando, y si hay un error, viene en la variable error. Entonces esta variable, ahí en error, es que tú puedes consultar si hubo un error o cualquier cosa que haya pasado. Luego nosotros pasamos a imprimir por pantalla los resultados de nuestra consulta. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esta librería, React Query? Ya para finalizar, esta librería tiene varias ventajas que en el próximo video estaremos abundando mucho más. Y una de ellas es que te puede manejar la caché, que lo vamos a ver próximamente, que es un tema sumamente interesante, que por ejemplo, si tú sales del componente principal y tú vuelves a consultar, en lugar de hacer una consulta nuevamente a la API para traer los datos nuevamente, lo que hace es que te muestra los datos que están en caché y también va haciendo una consulta por detrás, va haciendo una consulta para traer los nuevos datos si se han actualizado. Entonces, ya no tenemos tiempo para más. Te damos las gracias por estar en sintonía con nosotros y nos vemos el próximo domingo. La hora tecnológica.